El incidente de la Torre del Poder de Superman. El 21 de junio de 2007, Kathleen Lacadère, de 13 años, llegó con su familia a Six Flags Kentucky Kingdom esperando el día de verano perfecto. El parque de atracciones de Louisville bullía de visitantes ansiosos por escapar del calor en sus diversas atracciones. Kathleen, una activa estudiante de secundaria de la cercana Elizabethtown, llevaba semanas esperando este viaje. Le emocionaba especialmente la Superman Tower of Power, la emblemática atracción del parque que dominaba el cielo con sus 54 metros de altura. La Torre del Poder de Superman era una de las atracciones más populares del reino de Kentucky. El mecanismo funcionaba sentando a los pasajeros en una góndola circular con los pies colgando libremente. Un sofisticado sistema de cables y poleas elevaba a los usuarios hasta la cima, hacía una pausa para aumentar la expectación y luego los liberaba en una caída controlada hacia el suelo. La sensación de ingravidez combinada con la vista panorámica de Louisville la hacía imprescindible para los buscadores de emociones. Arneses de seguridad sujetaban a los usuarios por el torso y los hombros, mientras sus piernas quedaban sueltas bajo los asientos. Kathleen se unió a la fila con su familia, viendo cómo los grupos anteriores gritaban de emoción durante el descenso. Los operarios realizaron sus chequeos de seguridad rutinarios, asegurándose de que todos los arneses estuvieran bien colocados antes de iniciar el ascenso. Todo parecía normal cuando el grupo de Kathleen ocupó sus asientos en la góndola. La enorme torre se elevaba sobre ellos, y ella podía sentir cómo crecía la anticipación mientras la atracción comenzaba su lento ascenso. A aproximadamente 12 metros del suelo, algo falló catastróficamente. Uno de los cables de soporte principales se rompió súbitamente bajo tensión, creando un efecto látigo mientras el cable seccionado azotaba la góndola. El cable de acero, moviéndose a una velocidad y fuerza tremendas, golpeó a varios usuarios antes de que pudieran reaccionar. En un instante, un momento de anticipación se convirtió en una absoluta pesadilla. Kathleen recibió el peor impacto. El cable de acero seccionado golpeó sus piernas con tal fuerza que le amputó ambos pies por encima de los tobillos. Los demás ocupantes de la góndola gritaron aterrorizados al presenciar el accidente. La sangre comenzó a brotar de inmediato de sus graves heridas mientras ella permanecía consciente y entendía lo que le acababa de suceder. Los operarios, ante la emergencia, detuvieron el mecanismo de elevación e iniciaron los procedimientos de descenso de emergencia. La seguridad del parque y el personal médico acudieron rápidamente a la escena en cuanto la góndola tocó tierra. Kathleen se mantuvo notablemente tranquila a pesar de sus traumáticas lesiones, incluso preguntando por sus pies. Los técnicos de emergencias médicas aplicaron torniquetes e iniciaron un tratamiento para salvarle la vida mientras la preparaban para su transporte inmediato al hospital universitario. Los demás pasajeros, aunque ilesos físicamente, quedaron profundamente traumatizados. La Torre del Poder de Superman fue clausurada de inmediato a la espera de una investigación completa. Kathleen sobrevivió a sus heridas, pero se enfrentó a una vida de desafíos, adaptándose a su discapacidad permanente. El accidente provocó revisiones en toda la industria de los procedimientos de inspección de cables y protocolos de seguridad. Six Flags llegó a un acuerdo económico con la familia por una cantidad no revelada y la atracción fue retirada permanentemente del parque. Este incidente marcó un antes y un después en los estándares de seguridad de los parques de atracciones en toda la industria. El descarrilamiento de la montaña rusa Big Dipper. El 30 de mayo de 1972, familias de todo Londres acudieron a la feria de Battersea para celebrar el fin de semana festivo. Este popular parque de atracciones junto al Támesis había sido un destino querido por generaciones de londinenses en busca de emociones y entretenimiento. Entre sus atracciones más populares estaba la Big Dipper, una clásica montaña rusa de madera que deleitaba a los visitantes desde 1951. Esta atracción envejecida, con su tradicional estructura de madera pintada de blanco y sus pronunciadas caídas, representaba la edad de oro del entretenimiento costero británico. La Big Dipper era un testimonio del optimismo de la posguerra. Construida cuando el país se recuperaba y las familias ansiaban placeres sencillos, la montaña rusa presentaba una serie de colinas y curvas típicas de la época. Alcanzaba velocidades de unos 56 km por hora y sus vagones podían transportar hasta 20 pasajeros por viaje. En días concurridos como este, la atracción operaba continuamente con el mínimo tiempo de espera entre ciclos. La vía de madera, sostenida por un intrincado entramado de vigas y refuerzos, había soportado más de 2 décadas del duro clima londinense. Entre la multitud festiva había varias familias con niños y grupos de adolescentes que habían acudido a la feria específicamente por las atracciones de adrenalina. La cola de la Big Dipper era larga esa tarde, con emocionados visitantes esperando su turno. Muchos de ellos habían subido a la Big Dipper innumerables veces a lo largo de los años, confiando en su ritmo familiar y su historial de seguridad.
Los operarios, siguiendo el procedimiento estándar, cargaron a los pasajeros en los vagones y aseguraron las simples barras de regazo que servían como sistema de sujeción primario. Mientras el tren completamente cargado subía la primera gran colina, acumulando energía potencial para el emocionante descenso, los pasajeros podían ver el Támesis y el Skyline de Londres. El elevador mecánico de cadena los llevaba hacia arriba con su característico sonido de clic. Todo parecía perfectamente normal cuando el tren coronó la primera colina y comenzó a ganar velocidad en la pendiente descendente. Las familiares sensaciones de aceleración y ligera ingravidez arrancaron gritos de alegría a los pasajeros. Entonces, cuando el tren se aproximaba a alta velocidad a una curva peraltada, se produjo una falla estructural catastrófica. Una sección crítica de la estructura de madera de la vía colapsó sin previo aviso, incapaz de soportar las fuerzas dinámicas del tren a toda velocidad. Los vagones delanteros descarrilaron inmediatamente, saliéndose por completo de la vía y precipitándose hacia el suelo. Los pasajeros fueron expulsados de sus asientos mientras los vagones volcaban y se estrellaban contra la estructura de soporte bajo la vía. El entramado de madera, nunca diseñado para detener vagones en caída, se astilló y colapsó bajo el impacto. 5 personas murieron al instante, mientras que otras 13 sufrieron heridas graves, desde fracturas óseas hasta traumas severos. Los gritos de los heridos y de los testigos aterrorizados llenaron el aire mientras el personal del parque y los visitantes corrían a ayudar. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero el amasijo de vigas de madera, metal retorcido y vagones volcados hacía extremadamente difíciles las labores de rescate. Algunas víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros durante horas mientras los rescatistas desmantelaban con cuidado la estructura colapsada. La investigación posterior reveló que la fatiga estructural y un mantenimiento inadecuado habían comprometido la seguridad de la atracción. Las vigas de soporte de madera se habían deteriorado con los años, debilitadas por la exposición a la intemperie y el estrés constante de las operaciones. Tras esta tragedia, la Big Dipper fue retirada permanentemente y la feria de Battersea nunca volvió a abrir. El incidente condujo a reformas integrales de seguridad en toda la industria británica de parques de atracciones, estableciendo nuevos estándares de inspección y mantenimiento que aún hoy protegen a los visitantes. El incidente mortal del tobogán Berrucht. El 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, de 10 años, llegó con su familia al parque acuático Schlitterbahn de Kansas City esperando un día de verano lleno de diversión. Caleb era hijo de Scott Schwab, un legislador estatal de Kansas. Y, como muchos niños de su edad, se sentía atraído por la atracción más famosa del parque. Dominando el parque acuático con sus 51 metros de altura, se alzaba Berrucht, oficialmente reconocido como el tobogán de agua más alto del mundo. Berrucht es una palabra alemana que significa loco. Un nombre que resultó ser trágicamente profético. Berrucht había abierto apenas 2 años antes, entre gran expectación y atención mediática. El enorme tobogán presentaba un sistema único de balsas multipersona donde 3 usuarios viajaban juntos en una balsa inflable especial. La atracción comenzaba con una caída empinada de 17 pisos, seguida de una segunda colina que creaba un momento de ingravidez antes del descenso final a una piscina de salpicaduras. Los diseñadores habían incorporado redes de seguridad aéreas a lo largo de partes del recorrido para evitar que las balsas se despegaran, una característica de seguridad que reconocía las fuerzas extremas generadas por la atracción. La operación del tobogán dependía de una distribución de peso precisa entre los 3 pasajeros. Las normas de seguridad especificaban que el peso combinado de todos los usuarios debía estar dentro de un rango específico para garantizar que la balsa mantuviera un contacto adecuado con la superficie del tobogán durante todo el viaje. Sin embargo, estos requisitos de peso a menudo se hacían cumplir de manera laxa durante los periodos de mayor afluencia, y el personal del parque frecuentemente permitía combinaciones de usuarios fuera de los parámetros recomendados. Ese día en particular, el parque estaba abarrotado de familias que disfrutaban del alivio acuático frente al calor veraniego. Caleb estaba emocionado por experimentar el tobogán récord mundial, a pesar de ser más pequeño que el usuario típico. Fue emparejado con 2 mujeres adultas en la balsa para 3 personas, creando una distribución de peso significativamente por debajo del mínimo recomendado. La balsa fue asegurada en la cima de la torre de 51 metros, con los 3 usuarios sujetos con sistemas de sujeción de velcro y nylon. Los asistentes del parque dieron su charla de seguridad estándar antes de soltar la balsa por la empinada caída inicial. La balsa aceleró rápidamente en el primer gran descenso, alcanzando velocidades cercanas a los 113 km por hora al llegar al fondo y comenzar a subir la segunda colina. Debido a la distribución de peso incorrecta, la balsa llevaba demasiado impulso cuando coronó la segunda colina. En lugar de seguir la superficie del tobogán según lo diseñado, la balsa se despegó por completo varios metros. La balsa liviana,
Con un peso insuficiente para mantenerla pegada, voló hacia arriba, hacia las redes de seguridad aéreas que estaban destinadas a proteger a los usuarios precisamente de este escenario. Caleb, sentado en la parte delantera de la balsa, golpeó los soportes metálicos de la red con una fuerza devastadora. El impacto causó lesiones fatales en la cabeza y el cuello, mientras que las dos pasajeras adultas sufrieron heridas graves pero no mortales cuando la balsa se estrelló de nuevo contra la superficie del tobogán. El personal del parque inició de inmediato los procedimientos de emergencia, pero las lesiones de Caleb estaban más allá de cualquier intervención médica. Las otras usuarias fueron trasladadas a hospitales cercanos. Berruk fue clausurado inmediata y permanentemente tras el accidente. La investigación posterior reveló un patrón de violaciones de seguridad y fallos de diseño que habían sido ignorados desde la construcción de la atracción. Se presentaron cargos penales contra varios ejecutivos del parque y el diseñador del tobogán por comportamiento imprudente y homicidio en segundo grado. Surgieron pruebas que mostraban que los ingenieros habían advertido repetidamente sobre problemas de seguridad durante la construcción, pero estas preocupaciones fueron descartadas para cumplir con los plazos de apertura. El tobogán fue completamente demolido en 2018, y el incidente llevó a reformas integrales y nuevas regulaciones de seguridad para toboganes acuáticos en todo el país. El incendio del Castillo Encantado. El 11 de mayo de 1984, Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey vivía una de sus noches de primavera más concurridas. El clima cálido había atraído a grandes multitudes al popular parque temático, con familias y grupos de adolescentes ansiosos por disfrutar de las diversas atracciones. Entre las más populares estaba el Haunted Castle, Castillo Encantado, una atracción de recorrido a pie que prometía a los visitantes un viaje aterrador por una estructura laberíntica llena de fantasmas, monstruos y otras sorpresas espeluznantes. La atracción se había convertido en un destino obligado para los buscadores de emociones que querían un tipo diferente de subidón de adrenalina. El Castillo Encantado estaba alojado en un gran edificio tematizado que había sido construido como una estructura temporal, pero que había permanecido en funcionamiento durante varios años. En su interior, los visitantes navegaban por una serie de estrechos corredores, habitaciones oscuras y pasajes angostos, mientras actores disfrazados y efectos mecánicos provocaban sustos en el camino. El interior del edificio estaba decorado con paneles de espuma, colgaduras de tela y varios accesorios diseñados para crear una atmósfera auténticamente espeluznante. Estos materiales decorativos, aunque efectivos para crear la ambientación deseada, eran altamente inflamables y nunca habían sido tratados con productos químicos resistentes al fuego. 8 adolescentes, incluido un grupo de amigos de pueblos cercanos, habían decidido experimentar el Castillo Encantado juntos esa noche. Eran el perfil típico del público objetivo de la atracción, jóvenes en busca de emociones y del vínculo social que surge de compartir experiencias aterradoras. El grupo compró sus entradas y se unió a la fila fuera de la entrada del castillo, bromeando nerviosamente sobre lo que podrían encontrar dentro. Ninguno de ellos podría haber imaginado que esta visita rutinaria a una atracción popular de un parque temático terminaría en tragedia. El diseño del edificio presentaba varios peligros inherentes que resultarían fatales. El diseño laberíntico incluía numerosos callejones sin salida y pasajes confusos destinados a desorientar a los visitantes como parte de la experiencia de entretenimiento. Sin embargo, este mismo diseño hacía que la evacuación de emergencia fuera extremadamente difícil, ya que había rutas de salida muy limitadas y sin una línea clara de visión hacia la seguridad. El edificio carecía de un sistema de rociadores, equipos de detección de humo y una iluminación de emergencia adecuada, elementos que habrían sido obligatorios en estructuras permanentes que albergaran atracciones públicas. Poco después de las 6:30 de la tarde, un pequeño incendio comenzó en una de las paredes acolchadas con espuma, en lo profundo de la atracción. La causa exacta nunca se determinó definitivamente, pero los investigadores sospecharon que un mal funcionamiento eléctrico o un cigarrillo desechado habían encendido los materiales de espuma altamente combustibles. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron rápidamente por las habitaciones y corredores interconectados, alimentadas por la abundante decoración y mobiliario inflamable en toda la estructura. El edificio se llenó rápidamente de un espeso humo tóxico que hizo la visibilidad casi imposible. Los visitantes dentro de la atracción pensaron inicialmente que el humo y el calor eran parte del espectáculo, ya que los efectos especiales se usaban comúnmente para realzar la atmósfera de miedo. Para cuando la gente se dio cuenta de que estaban en peligro real, el incendio se había extendido considerablemente, bloqueando muchas de las limitadas rutas de salida. El interior laberíntico, diseñado para confundir a los visitantes en circunstancias normales, se convirtió en una trampa mortal mientras las personas, presas del pánico, intentaban desesperadamente encontrar la salida a través de los corredores llenos de humo. Los 8 adolescentes se separaron y se perdieron en el laberinto en llamas.
A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron rápidamente a la escena, los 8 jóvenes murieron por inhalación de humo antes de poder ser rescatados. Las víctimas tenían entre 15 y 18 años. Sus vidas fueron truncadas por una tragedia prevenible que expuso graves deficiencias en las regulaciones de seguridad de los parques de atracciones. La investigación que siguió reveló numerosas violaciones de seguridad y fallos regulatorios. La estructura había sido aprobada como edificio temporal, pero había operado durante años sin cumplir con los códigos de edificios permanentes. Se presentaron cargos penales contra varios funcionarios del parque, y el incidente condujo a reformas integrales en los requisitos de seguridad contra incendios para todas las atracciones de parques de atracciones en todo el país. La tragedia del Castillo Encantado se convirtió en un punto de inflexión que cambió fundamentalmente cómo la industria aborda la seguridad en los lugares de entretenimiento. El incidente de decapitación en Worlds of Fun. El 7 de junio de 1981, el parque de atracciones Worlds of Fun en Kansas City operaba con las condiciones típicas de verano, con multitudes moderadas disfrutando de las diversas atracciones. La montaña rusa insignia del parque, el Orient Express, había emocionado a los visitantes desde su apertura, con un diseño único que incluía múltiples inversiones y elementos de alta velocidad que la convertían en una de las atracciones más populares del Medio Oeste. Los distintivos trenes rojos y amarillos de la montaña llevaban regularmente a pasajeros a través de una serie de loops, giros de corcho y curvas peraltadas que proporcionaban una experiencia intensa pero generalmente segura para miles de visitantes cada temporada. William Atcoat era un trabajador de mantenimiento estacional de 20 años que había estado empleado en el parque durante varias semanas. Como muchos jóvenes con trabajos de verano en parques de atracciones, estaba ansioso por demostrar ser confiable y minucioso en sus tareas. A William se le había asignado realizar inspecciones de mantenimiento de rutina en varias atracciones del parque, una responsabilidad que requería examinar las condiciones de la vía, los componentes mecánicos y los sistemas de seguridad para asegurar que todo funcionara correctamente. Estas inspecciones se programaban típicamente durante las horas de menor afluencia o cuando las atracciones se cerraban temporalmente por mantenimiento. Esa tarde en particular, William estaba realizando lo que debería haber sido una inspección de rutina de la montaña rusa Orient Express. El protocolo estándar requería que todas las operaciones de la atracción cesaran por completo antes de que cualquier personal de mantenimiento ingresara a las áreas restringidas alrededor de la vía. Había múltiples procedimientos de seguridad para prevenir exactamente el tipo de accidente que estaba a punto de ocurrir, incluidos sistemas de comunicación entre operarios y personal de mantenimiento, procedimientos físicos de bloqueo de controles y límites claramente marcados que separaban las áreas operativas de las zonas de mantenimiento. El Orient Express continuó operando normalmente, con trenes llenos de pasajeros completando sus circuitos a través de las diversas inversiones y secciones de alta velocidad de la vía. Los operarios en la cabina de control mantenían sus procedimientos de monitoreo estándar, observando cualquier irregularidad en la operación mientras gestionaban la carga y despacho de los trenes sucesivos. Los sistemas mecánicos funcionaban exactamente como estaban diseñados, con zonas de bloqueo y sensores de seguridad que garantizaban que los trenes mantuvieran el espaciado adecuado y operaran dentro de los parámetros de seguridad. Algo salió catastróficamente mal con los protocolos de comunicación y seguridad que deberían haber impedido que cualquier trabajador de mantenimiento ingresara a un área restringida. Mientras la atracción permanecía operativa, William de algún modo accedió a un área inmediatamente adyacente a la vía activa de la montaña rusa, colocándose directamente en la trayectoria de los trenes a toda velocidad. Ya fuera debido a una falla en la comunicación entre departamentos, una capacitación inadecuada en los procedimientos de seguridad o un lapso momentáneo de juicio, el resultado fue el mismo. Mientras uno de los trenes del Orient Express tomaba una curva a toda velocidad, golpeó a William con una fuerza tremenda. El impacto fue instantáneamente fatal, causando un trauma severo que resultó en su decapitación. Los pasajeros del tren experimentaron la horrible conmoción de presenciar este trágico accidente, mientras los operarios iniciaban de inmediato los procedimientos de cierre de emergencia al darse cuenta de lo ocurrido. El tren se detuvo tan rápido como los sistemas de seguridad lo permitieron y se llamó a los servicios de emergencia. Las consecuencias inmediatas del accidente enviaron ondas de choque a toda la industria de los parques de atracciones. Worlds of Fun cerró permanentemente el Orient Express y realizó una revisión exhaustiva de todos los procedimientos de seguridad y protocolos de capacitación. La investigación reveló fallas críticas en los sistemas de comunicación y los procedimientos de seguridad que deberían haber impedido el acceso de personal de mantenimiento a áreas restringidas durante la operación de la atracción. Se consideraron cargos penales, aunque el enfoque finalmente se centró en implementar cambios sistemáticos para prevenir tragedias similares. El incidente condujo a reformas en toda la industria a los protocolos de seguridad para el mantenimiento, incluidos procedimientos obligatorios de bloqueo y etiquetado, lockout, tagout,
sistemas de comunicación mejorados entre departamentos y requisitos de capacitación mejorados para todo el personal que trabaja cerca de atracciones en funcionamiento. La muerte de William Atcoat se convirtió en un catalizador para cambios fundamentales en cómo los parques de atracciones abordan la seguridad de los trabajadores, estableciendo estándares que continúan protegiendo al personal de mantenimiento hoy en día. Si te gustó este video, suscríbete para ver otros similares y no dudes en dejar sugerencias para el próximo video en los comentarios.